Hola estudiantes, en este video vamos a resolver los problemas sobre el esquema de Polya. Recordemos la definición primero. De un bolillero que contiene B bolillas blancas y R rojas, se extraen sucesivamente y al azar N bolillas, devolviendo en cada instancia la bolilla extraída al bolillero junto con otras C bolillas del mismo color. Para cada N en los naturales, definimos los eventos Rn como la enésima bolilla es roja y Bm como la enésima bolilla es blanca. Y lo primero que nos piden demostrar es que para todo paso se cumple que la probabilidad de que una bolilla sea roja es precisamente R sobre R más B, donde R es la cantidad inicial de bolillas rojas y B la cantidad inicial de bolillas blancas. Como es evidente que vamos a tener que probar esto por inducción, directamente vamos a plantearlo en ese esquema. Primero tenemos que mostrar que la propiedad es válida para B igual a 1. Para esto podemos considerar lo siguiente. Podemos pensar en C omega, un espacio equiprobable de bolitas, porque toda bolita tiene igual cantidad de probabilidades de ser seleccionadas, ¿sí? Además, como solo hay bolitas rojas y blancas, y las cantidades ya tienen nombre, digamos, sabemos que la cantidad de esta es R más B, y por lo tanto, cada evento atómico tiene probabilidad 1 sobre R más B. Entonces la probabilidad de R1 es la suma de todos los omega i para los i tales que omega i es bolilla roja. Y bueno, sabemos que la cantidad de estos eventos es R. Entonces es R por 1 sobre R más B. Y tenemos el primer caso que queríamos, con el clásico razonamiento de casos favorables sobre casos posibles. Porque es equiprobable y discreto, ¿no? Podemos hacer este planteo, obviamente, si no, no. Y bueno, ahora queremos decir que si la propiedad es válida para K, para el paso K, o sea, para RK, es válida también para R K más 1. Y acá es donde vamos a ponernos sutiles. En principio, lo que tenemos que pensar, y es lo que supongo que todos en sus propios intentos habrán hecho, es que tenemos que tratar de tener algún dato que nos permita saber cómo se compone la urna. Y si cualquiera de ustedes se puso a pensarlo, obviamente van a ver que enseguida se ramifica a muchísimos estados diferentes, ¿no? Entonces hay que elegir muy bien. Y bueno, el único estado que conocemos bien y que es fácil de pensar es el estado R1. Entonces, el primer estado más bien, perdón, es el primer estado, donde la composición de la urna es fácil de pensar. Entonces lo que vamos a hacer es condicionar a ese primer estado que es conocido. Para eso vamos a hacer esta interpretación de la propiedad que estamos estudiando, ¿sí? De la tesis, o de la hipótesis inductiva más bien. Lo que vamos a decir es esto de que si la propiedad es válida para RK, es válida para RK más 1, ¿sí? Que lo habíamos escrito de esta manera. ¿Qué está diciendo acá en el fondo? Esto es una escritura vaga, está diciendo si la urna en el primer movimiento considerado tiene R bolillas rojas y B bolillas blancas, en ese caso la probabilidad de Rn se compone de esta manera, ¿sí? Entonces lo que está diciendo es, si para un estado dado conocemos la cantidad de bolillas rojas y blancas, podemos formar de esta manera la probabilidad en un estado posterior, ¿sí?
Y eso es lo que vamos a poner acá entonces. La hipótesis inductiva es, si para un estado dado conocemos las cantidades de bolillas rojas, pongamos la R minúscula, y blancas, entonces para todo estado n pasos posterior podemos afirmar que la probabilidad de Rn más 1 es R más B. Uso la minúscula para decir la cantidad que hay en un estado arbitrario que conocemos. ¿Está bien? Y esto es lo que va a ser la diferencia clave. Porque condicionando con R1, sí vamos a poder contar las cantidades fácilmente. Vamos a necesitar esto nosotros. Probabilidad de Rn más 1. Y vamos a poner así, dado Rn, perdón, dado R1 justamente, más la probabilidad de Rn más 1 dado B1. Es decir, estoy cubriendo todos los casos claramente, ¿no? En uno o bien sale una roja o bien sale una blanca. Entonces esto parte del espacio de probabilidad. ¿Está bien? Y si bien la elección puede parecer curiosa, la estamos haciendo en principio por necesidad, porque es el único estado donde podemos saber cómo se compone la urna fácilmente. ¿Sí? En particular, la probabilidad de R1... Bueno, ambas no son dadas, porque tenemos el estado inicial de la urna. La probabilidad de R1 es R sobre R más B. Y siempre las de B las damos por conocidas porque son por complemento, ¿no? Pero bueno, probabilidad de B1 por complemento nos va a quedar... voy a mantener este orden siempre igual. R más B. Entonces esta parte de la información la tenemos fácilmente. Y ahora falta preguntarse qué hacemos con esto, pero va a ir en el sentido de lo que ya les adelanté. Estudiamos el término probabilidad de R sub n más 1 dado R1. ¿Sí? Ahora, conocemos la composición de la urna después del paso 1. Tiene R más C bolitas rojas por la regla del juego y un total de R más B más C bolitas en total. Es decir, que conocemos la cantidad R minúscula, que es exactamente R más C, y conocemos la cantidad B minúscula, que es exactamente B. ¿Sí? Después del paso 1. ¿Sí? Entonces, precisamente n pasos después, somos capaces de definir la probabilidad de sacar una roja dada la hipótesis inductiva. ¿Sí? ¿Esta cómo se forma? La probabilidad... Perdón, mandan algunas teclas bien. Ahí está. De Rn es esta cantidad, ¿no? R chiquita, R más B, que son las que dije, cantidades en principio desconocidas. Pero acá las conocemos. ¿Sí? La hipótesis inductiva dice esto, que es las rojas que tenías en el estado conocido, n pasos atrás, Rn más 1, ¿sí? N pasos atrás estaba en 1, estas rojas y estas blancas. Pero estas cantidades las conozco, son R chiquito es R más C, porque se incrementó en 1 después de ese paso. Y acá R en una cantidad C, quiero decir. ¿Sí? Entonces esto es conocido gracias a la hipótesis inductiva. Entonces este es el paso inductivo. ¿Sí? Acá vamos a decir
que esta cantidad, bueno, es lo que... Disculpen, esto sí, lo estaba hablando oralmente, pero siempre hablamos de cuándo se da esta condición, ¿no? Cuándo se da R1, si no, no tiene sentido. O sea, esto, si la probabilidad de Rn más 1, dado R1, la interpretamos como que conocemos el contenido de la urna en un cierto momento y por lo tanto podemos usar la tesis inductiva para definir lo que sigue. Entonces esta es precisamente la cantidad que encontramos acá. ¿Sí? Para el término que nos falta, podemos aplicar un pensamiento perfectamente análogo, ¿no? Un pensamiento análogo, ¿sí? Donde también conocemos el contenido de la urna n pasos después de cierto momento y por lo tanto nos va a quedar en este caso así. ¿Está bien? Es exactamente el mismo razonamiento. Entonces ahora volvamos al flujo de la demostración que teníamos, que era este, ¿sí? Y ya es una cuestión de hacer cuentitas nomás. Teníamos esto, vamos a dejarlo para poder seguir los pasos. Esta la reemplazamos acá, esta la reemplazamos acá, perdón. Bueno, y ahora es cuestión de operar. Vamos a ver que el numerador es el mismo para los dos, afortunadamente, así que las cuentas van a quedar fáciles. Y esto es R más C por R más R por B, ¿no? Acá acomodando un par de términos. Enseguida nos va a quedar lo que queremos. Estos dos se pueden cancelar. Y llegamos a lo que queríamos. Con esto queda demostrado que la propiedad que nos dieron es válida. ¿Ok? Y el pensamiento clave fue abstraer bastante la hipótesis inductiva y decir, bueno, lo que importa es que si conozco el estado de la urna en cierto momento, me puedo alejar cierta cantidad de pasos. Y eso nos va a ayudar para la demostración que sigue ahora.